La primera idea que me noqueó fue pensar que no puedo morir porque ni siquiera estoy aquí, y la instancia del miedo que todos tenemos en nuestro sistema de creencias más profundo es el miedo a la mortalidad. Gracias, muchas gracias. Quiero ir hacia algo un poco más personal con ustedes y preguntar cuál fue ese momento de ruptura en sus vidas que realmente los llevó a experimentar una conciencia de sí mismos y vivir una vida más feliz y esperanzadora. Para mí en realidad fueron dos. Estuvieron separados por 4 o 5 días. El primero fue cuando vine aquí a las orillas del Ganges, hace 20 años y medio. Tenía 25 años y estaba haciendo un doctorado en psicología. No era algo espiritual, definitivamente no era religiosa, aunque tampoco era de esas personas que dicen que no son religiosas pero son espirituales. En retrospectiva, ahora que mi comprensión de la espiritualidad ha crecido, puedo mirar hacia atrás y ver que ahí estaban las piezas. Pero en ese momento ni siquiera me habría identificado como una buscadora espiritual en lo absoluto. Llegué a la India en un descanso en medio del programa del doctorado. Entonces, era una científica en neuropsicología pediátrica. Había obtenido la licenciatura en Stanford y estaba sacando el doctorado. En ese momento estaba muy centrada en las ecuaciones que el mundo nos da para la felicidad. Necesitas tener un buen título de una buena universidad, luego conseguir un buen trabajo, tener una buena casa y bonita en la zona correcta en la ciudad, con la valla de la altura correcta y el aspecto adecuado. Para mí, en ese momento, realmente había juntado las piezas y por lo tanto era lo que yo ahora llamo feliz por defecto, donde tienes todas esas piezas, pero lo que no tenía era una experiencia real de lo que es la alegría. Así que llegué a este viaje a la India. Nos estábamos quedando en un hotel y tuve una experiencia a las orillas del Ganges, en la que fue literalmente como si un velo que había tenido sobre mis ojos durante 25 años hubiera sido arrancado. Todo lo que creía que había entendido, todo lo que pensaba sobre quién era yo, lo que era el universo, se acabó en una fracción de segundo. Literalmente me tiré al suelo y rompí a llorar. No eran lágrimas tristes, por supuesto, fueron lágrimas de felicidad. Estar en presencia de la verdad. Fue una experiencia visual de literalmente contemplar lo divino, una experiencia fisiológica de ser uno con lo que estaba contemplando, y fue más real que cualquier cosa que haya experimentado, que me hubiesen enseñado o yo hubiera aprendido, más real que cualquier meta que hubiera creído tener. Así, en ese momento, quien creía que era lo que creía que era el universo se acabó. Y aunque ciertamente no podía articular de ninguna manera lo que estaba experimentando, de hecho seguía llorando y diciendo, es tan hermoso, es tan hermoso, tan hermoso. Esa fue realmente la primera experiencia que cambió toda mi percepción. Porque nada había cambiado en mí, el ser físico. Era la misma que había caminado a las orillas del Ganges, 5 minutos antes. Sin embargo, todo había cambiado. Voy a adelantar un poco esta historia. 5 días después, conocí a Puja Swami y finalmente tuve la oportunidad de hablar con él. Fue un momento en el que él respondía a las preguntas y se volvió hacia mí y esperaba la mía. De repente entré en un estado de pánico porque no tenía ninguna pregunta. Yo era una estudiante y tenía que actuar como si fuera una académica estrella. Tenía que decir algo y mi cerebro inmediatamente comenzó a maquinar. Así que le pregunté sobre el miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Era algo con lo que había luchado en mi vida. Él dijo, tú temes porque no confías. Entonces le di mi historia. Los detalles no son relevantes. Todos tenemos nuestras historias. Pero para mí, mi historia era muy buena, era verdadera. Por supuesto, no una historia de ficción. Era una historia en que durante 25 años de vida merecía que me dijeran, oh Dios mío, pobre Sattvi. Una historia que para mí realmente explicaba cualquier momento en que necesitaba una razón para no haber dado un paso adelante en mi vida, para no ser capaz de estar en el presente, para no ser capaz de aceptar quién era. Hasta los que me conocían estaban de acuerdo y me compadecían. Él me miró y dijo, ¿te vas a llevar eso a la tumba? Yo tenía 25 y le dije, Dios, no, por supuesto que no. Y agregó que si lo iba a dejar para un día antes de morir. Y yo le dije que no. Me dijo que si lo iba a dejar para un mes antes de morir. No supe cómo responder a eso. ¿Cuál era su punto? ¿Que me iba a morir pronto?
Entonces él me miró y me dijo que yo estaba esperando que alguien viniera y dibujara la línea para mí, para que alguien viniera y dijera, ahora puedes dejarlo ir. Dijo que nadie lo haría. Eso depende de ti. Puedes llevarlo a tu tumba, puedes dejarlo un día antes de morir, una semana antes de morir, un mes antes de morir o esta noche. Luego agregó, ya sabes, tenemos esta hermosa ceremonia llamada Aarti. Es un ritual devocional en el que se usa el fuego como una ofrenda. Voy a decirles que te den el fuego para que puedas renunciar. Después de eso quiero que vayas y te pares frente al Ganges, que sostengas el agua del Ganges en tus manos y tomes toda esa historia, todo el dolor, cada aspecto de esa historia y se lo ofrezcas. Ahora, yo era una científica, arrogante y hasta un poco odiosa. Yo solía llevar un diario, y aunque fui educada delante de él, en mi entrada de ese día escribí cosas como «dáselo al río». Él dijo que debería dárselo al río como si fuera el corazón de una manzana o la cáscara de un plátano en lugar de mi vida. En algún momento, a última hora de la tarde, tuve ese momento en el que una parte sabia de mí entró y dijo, «Vale, sí, suena pintoresco. Sí, suena dulce. Sí, incluso suena muy simplista. Y gracias a Dios tienes un mundo de psicoterapia al cual volver, que entiende la necesidad de un proceso y entiende el tiempo que llevan las cosas. Pero ahora mismo estás aquí. Y tal vez el punto de que viajes miles de kilómetros y termines frente a este maestro de túnica naranja que te dice que se lo des al río, tal vez haya algo en eso». Así me comprometí una cosa, que era lo que haría sinceramente. No tenía ningún concepto de que funcionaría. De hecho, estaba bastante segura de que no lo haría. Pero me comprometí simplemente con la sinceridad de que tomaría el mensaje y haría lo que me pidió con sinceridad. Y lo arrojé en el Ganges. Tuve el agua del Ganges en mis manos durante no sé cuánto tiempo. Y lloré, y me puse de pie, y entonces cedió. Y 20 años y medio más tarde, lo que puedo decir es que realmente cedió, y fue el tipo de cosa que, por supuesto, definió mi comprensión sobre la psicología y sobre cualquier cosa en el universo. El río no solo toma nuestra infancia, no solo toma nuestro dolor, pero lo que hizo tan claro era que había un yo que se había separado, que podía mirarse de pie en el río e irse con el dolor. Y había un yo que salía del río y volvía a subir al ashram sin esa historia, esa identidad o esa conciencia. Fue para mí el momento. De darme cuenta de que nunca fui yo para empezar, que quien era yo era este ser que ahora estaba volviendo a subir al ashram. Eso ha sido algunas cosas que desde entonces he sostenido tan profundamente y he estado tan comprometida con invitar a una apertura y a tratar de proporcionar oportunidades para que más y más gente experimente eso, porque sí funciona. En mi situación particular hay muchos paralelismos exactamente con lo que Sadhvi estaba diciendo. Yo era un científico y como científico no traemos la espiritualidad y la mente a nuestra historia. Todos son genes y células y moléculas y todo eso. Y mi investigación sobre las células madre reveló que mientras enseñaba en la escuela de medicina
que los genes controlan la vida. Mi investigación reveló que era el entorno en el que las células vivían lo que las controlaba. Era esa información externa entrando en las células. Recuerdo cómo específicamente un momento en el que estaba trabajando en tratar de entender la mecánica desde un punto de vista molecular, cómo una señal del medio ambiente controla la biología. Yo estaba trabajando en la membrana de la célula y fue tan profundo que es difícil, para mí incluso, describirles la forma en que comprendí cómo la información del medio ambiente controla la biología. Había mirado la membrana durante años y terminé escribiendo una nueva definición del mecanismo de la membrana. Escribí esta definición en 1985, alrededor de las 2 de la madrugada. Redacté que la membrana es un semiconductor de cristal líquido con puertas y canales. Cuando escribí eso, hubo una pausa y me dije que acababa de leer algo exactamente así. Justo al lado de mi primer ordenador Macintosh había un libro sobre cómo entender un microprocesador. Lo había abierto justo en la introducción y decía que un chip es un semiconductor de cristal con puertas y canales. Pensé, oh, qué coincidencia, tienen la misma definición. Un par de segundos después, caí en cuenta de que las partes son exactamente las mismas. La membrana de la célula es como un chip de computadora y la superficie de la célula. Hay algo parecido a las teclas de una máquina de escribir. Empecé a darme cuenta de que el medio ambiente escribe en la superficie de la célula información que entra en esta y controla la genética y el comportamiento. Fue realmente emocionante descubrir que estaba tecleando esta información para que apareciera en la computadora y que eso era una analogía de lo que pasaba con la membrana y la célula. Me dije, oh Dios mío, este teclado en la superficie de sus células tiene un número de teclas que representan un número de pin. Un número de identificación personal y no hay dos de ustedes que tengan las mismas claves. Cada uno de nosotros tiene un número de PIN diferente para entrar en nuestras propias células, en nuestra identidad personal, y estas son las claves. Nos hemos centrado en lo que se llama receptores como la fuente de la identidad, pero me di cuenta de que lo que está activando, lo que está escribiendo, es la identidad. Y entonces me di cuenta de que mi identidad no está en la célula. Mi identidad es una señal que viene del entorno y que se inscribe con ese teclado. La primera idea que me noqueó fue pensar que no puedo morir porque ni siquiera estoy aquí. Y la instancia del miedo que todos tenemos en nuestro sistema de creencias más profundo es el miedo a la mortalidad. Este momento de pensar no puedo morir no era una creencia devocional. No tenía nada que ver con eso. Entendí que no puedo morir. Les diré que me pasó lo mismo que a Saddi. Lágrimas de alegría empezaron a caer por mi rostro. Fue una emoción en mi corazón que nunca había experimentado en 40 años como un organismo del corazón.
Esa fue la primera vez que experimenté mi corazón como una parte esencial de mi propia existencia consciente. Lo primero que pasó fue que me abrumó por el hecho de que ya no era espiritual hasta la 1:59 de la mañana, pero a las 2 me había vuelto alguien 100% espiritual, sin ninguna interfaz devocional de por medio. Luego tengo que añadir esto porque se convirtió en el siguiente paso importante. Entendí lo hermoso que era haber comprendido esto en mi conciencia, en mi conocimiento. Me emocioné tanto que no podía esperar para reunir a algunas personas en una sala y decirles: déjenme explicarles este mecanismo, porque cuando lo entiendan, ustedes serán los creadores más poderosos que existen. Pero si hiciera eso, la audiencia entonces me miraría y diría: sabes, Lipton, tu vida no se ve tan bien si realmente piensas que eso es verdad, porque tu vida no representa nada de lo que acabas de decir. Hubo una pausa y empecé a darme cuenta de que quería agradecer al universo por no verme tan tonto. Casi que digo, bueno, hagan lo que digo y no lo que hago. Esa sería la lección más importante número 1, pero la lección más importante número 2 es la siguiente. No importa cuánto conocimiento haya en tu cabeza, si ese conocimiento no entra en tu subconsciente, tu vida seguirá exactamente igual que antes. Puedes ser el académico más inteligente y brillante, pero ¿eso cambia tu vida? No, tienes que tomar el conocimiento que está en tu mente consciente y llevarlo a tu programación subconsciente. Cuando haces eso, eres todopoderoso en la creación de tu propia vida. Solo así serás capaz de recitar todos estos maravillosos refranes y cosas que escuchas de todos los maravillosos maestros que tenemos. Dices: ah, sí, esa es una buena cita. Oh, ese es un maravilloso dicho. Eso es irrelevante hasta que ese dicho se convierte en parte de tu programa, porque ahora estás viviendo el dicho y no solo hablando de él. Esa fue la transformación total de mi vida, que a nivel académico era exitosa, pero no a nivel personal. En ese momento cambió todo, porque en lugar de ir a buscar la vida, después de la comprensión de esto, las cosas empezaron a venir a mí. Lo único que está en tu camino de la luz es un bloqueo en tus creencias que otras personas han puesto en tu programación. Toma el conocimiento, colócalo en tu programa subconsciente y manifestarás toda la maravillosa sabiduría espiritual que has escuchado a través de toda tu vida. Ya no serán palabras, ahora es vida y comportamiento, y ese es nuestro destino. Gracias.